Bienvenidas a un episodio más del Círculo Literario de Mujeres Escritoras. Hoy con una invitada madrileña por el mundo, la había titulado, con una historia muy peculiar. Es Ana Cepeda Ezquina, que no sé si alguno la conoceréis porque, bueno, tiene muchos libros que a mí me gustan mucho. Hija de una violinista moscovita y de un tenor malagueño, de los conocidos como Niños de la Guerra. Ana se cría en un ambiente musical donde la historia de la Unión Soviética forma parte de su infancia. Estudia música en Madrid, pero da un paso adelante y se va una temporada a Nueva York. A la vuelta se diploma en publicidad y aunque su vocación frustrada, según nos cuenta en su web, es el periodismo, se vinculó más al campo de la publicidad. Pero lo suyo es la escritura y los libros. De hecho, su otra faceta profesional, aparte de la de ser escritora, también está vinculada a los libros porque desde 2001 gestiona y organiza la biblioteca de un prestigioso colegio de Madrid. Su sueño de ser escritora se materializa por primera vez cuando escribe la historia de su padre, cumpliendo así el sueño creo que era el sueño de tu padre, de haber escrito sus memorias en el libro de Harina de otro costal, que para mí es de obligada lectura para conocer toda esa época de España. Y tras este primer inicio más personal, Ana se va hacia la literatura policíaca y novela negra. Ahora nos contarás un poquito qué libros tienes, la saga Castro, que yo la recomiendo muchísimo. A mí me encanta leer thriller, así que soy fan absoluta de Ana y me hace muchísima ilusión que estés aquí. Bienvenida. Jope, muchas gracias. Encantada, encantada de charlar con vosotras. Además, estás a punto de publicar, ahora nos cuentas Sí, un poquito. ahora os cuento. Entonces, ¿empezaste a escribir a raíz de la historia de tu padre o ya hacías pinitos más joven? Bueno, yo os cuento. Yo empecé escribiendo lo típico que escribes de pequeña, tu diario. Después, además, fue muy curioso porque me fui a Nueva York y me traje como 300 cartas de amigos, pero es que cuando digo 300 cartas, claro, ahí ya es como que tienes que relatar. Eso era un diario, al fin y al cabo. 300 cartas que el señor que Madre yo mía. estuve de au pair trabajando de au pair, viviendo con una familia. Y entonces todos los días recibía una carta dossier. El padre de la familia ya llegaba un momento que se cabreaba conmigo porque ¿De amigos tuyos? Dios mío, sí, 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 o sea, los tengo todas las cartas guardadas, que yo no sé, cuando tenga 80 años, pues me pondré a leer. Fíjate que yo pensaba, cuando tenga 60, y ahora ya como lo voy alejando, La verdad. a ver lo veo más cerca. Entonces, bueno, pues ahí como que era necesidad escribir. Y mi padre dejó unas memorias de los casi 30 años que vivió en la Unión Soviética como niño de la guerra. Lo que pasa que mi padre, bueno, pues cayó allí de rebote y entonces, bueno, el libro de Harina de otro costal hace mención a su carácter, a su forma de ser, como lo llamó Dolores Ibarruri, a él particularmente, pues porque él no era del entorno comunista. Sí que su familia, bueno, mis abuelos eran republicanos, pero bueno, como allí, como en la época de la República, pues ahí tampoco la gente estaba muy definida, ¿no? Y lo mandaron allí de rebote sin que mi abuela diese su consentimiento. A la gente que le gusta la historia y que le gusta esta parte de la historia que no se sabe tanto porque nos han contado que los niños de la guerra fueron muy bien tratados y demás, le aconsejo que se lea la cara B, porque, bueno, Sí. hubo de todo y mi padre se enfrentó al sistema y, bueno, acabó 8 años en un campo de concentración porque quiso salir de allí legalmente. Bueno, la vida de mi padre es para hacer una película, No, pero desde bueno, luego. hay Yo este libro que... lo recomiendo muchísimo. Es un, li- Pero ¿qué es un libro... fue, Dime, qué dime. pesó más para ti, el publicar la historia de tu padre o tu afán de querer publicar No, o escribir, fíjate que vamos? todo esto empezó en 2000, finales del 2003, 2004, inicios del 2004, cuando se publica en el diario El Mundo un artículo
pero a todo color, a doble página, de la odisea que pasó él y 3 más para intentar salir escondidos en baúles diplomáticos, porque por aquel entonces ellos trabajaban para la Embajada Argentina en Moscú. Y entonces hubo 2 diplomáticos que intentaron sacarlos a escondidas. Y bueno, pues publicaron esto en 2004. Mi padre había muerto en el 84 y él dejó pues unas memorias inacabadas, 500 y pico páginas, escritas a máquina y tal. Y yo recuerdo mi infancia y mi juventud con él todo el rato tecleando. Él era como que se acordaba de cosas, él era muy de letras, yo creo que he heredado eso de él, y quería, ante todo, publicarlas. Lo que pasa que, claro, tú fíjate que mis padres volvieron a España en el año 66. Nosotros teníamos familia en Rusia, porque el telón de acero cayó, el muro cayó en el 89. Estaba yo en Nueva York cuando cayó el muro. Entonces, con mi padre maquillaba un poco, no quería dar nombres porque no quería que la familia de mi madre fuese Claro, reprendida. claro, Y claro. claro, cuando yo me puse a trabajar sobre las memorias de mi padre, eso ya fue en el año, pues, en el 2004, cuando salió aquel artículo del Mundo que hablaban con pelos y señales de todo lo que había pasado, eso fue como un bofetón que me dio la realidad. Yo tenía 30 y tantos años y dije, no, esto tengo que hacerlo. Empecé a trabajar en ellas, tardé como 6 años, ¿eh? Presenté a una Caray. editorial, me dijeron que no, que es que había que trabajarlas mucho y tal. Y lo que me dio la idea fue a leerme El tiempo entre costuras. Me leí El tiempo entre costuras y entonces dije, este es el enfoque que le quiero dar yo al libro, hablarlo Qué bueno. de una forma muy sencilla, contándolo como si lo estuviese contando tomando un café. Y Sí, bueno, aún así el libro se hace algo duro porque ahí aparecen muchísimos nombres en ruso, calles en sí, ruso, gente histórica sí. de España. Entonces, yo siempre lo digo, yo recomiendo leer este libro para la gente que no sabe de historia, no profundizar en todos los nombres, no retener los nombres, porque sale mucha gente. Mi padre no solamente contaba su vida, contaba también la Claro. vida de otros. Claro. Entonces, claro, cuando se intenta, ay, ¿este quién era? Y tal, no, tú quédate con lo que te está contando ahí, Claro. su conocimiento de cuándo lo conoce, cuándo desaparece, cuándo deja de saber de esa persona y ya está. Y es un prisma global sobre lo que hizo el comunismo y lo injusto que fue para muchos. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, Es súper interesante. Sí, cuando sí, yo sí, no, termino no. de escribir Harina y se publica, que yo decía, con tal de que se publique me da igual. Entonces yo encontré a través de mi hermano encontramos una editorial que como mi abuelo había estado afiliado a la CNT porque era los pintores de brocha gorda en Málaga pertenecían a ese sector metalúrgico, digamos, entonces él estaba allí afiliado, ¿no? Y entonces ellos, la editorial Queimada Ediciones, estaban muy interesados en publicar ese libro porque ellos publicaban básicamente todo el tema de la historia de la anarquía. Y entonces cogieron el libro y lo publicaron. Y ya con eso yo ya me di por contenta. Pero, claro, se me despertó el La monstruo llamita. del escritor que todos llevamos dentro, sí. Y entonces yo dije, es que tengo que seguir escribiendo, tengo que seguir. Y entonces ahí ¿Y ya por me qué, dio por... por qué por el thriller? ¿Por qué te fuiste ese camino tan distinto? Pues mira, no ¿Te lo sé, gusta? fue algo... A ver, a mí el thriller me encanta y de hecho yo me complico mucho la vida escribiendo, también es cierto, porque yo intento ser muy, muy realista. Dentro del thriller yo intento contar cosas que sean creíbles. O sea, yo cada vez que veo una película y empieza, entonces pega un Ya, salto, y tal, Sí, sí, se pierde ya, mucho esa que credibilidad. dicen no. O que de intento pronto están ahí como no sé cuántos días que no dan pie con bola y de pronto una chorrada que dices, pero como eso como ya porque lo no ha se te ha resuelto ocurrido todo. antes. No, Ya no. muchas veces necesitas también justificar, porque hay veces que, yo lo digo muchas veces, o sea, vamos a ver, para mí escribir fantasía es un trabajazo, pero tú una guerra, en una guerra en la cual están trolls contra elfos, contra no sé qué, tú te sacas de la manga un elefante que Claro, vuela, claro, pero cuando tú claro. escribes algo Te lo realista, ajustas.
Claro, tú ahí tienes que ser muy metódico y saber. Pues lo mismo pasa con el thriller. El thriller, y además yo tengo amigos, abogados, policías, tal, los tengo acribillados. Porque yo, y ahora entonces, claro, Te soy van a muy bloquear el móvil. procedimental. Soy súper procedimental, o sea, intento seguir rigurosamente y aún así a veces me tengo que saltar un poco porque es que si no, no avanzas y porque es un tostón, Claro. si no para... Entonces No, ahí ya claro, también empecé con puede Diario llegar de a una aburrir, claro. secuestrada. Empecé con Qué Diario de chulo. una secuestrada y ahí lo Mm. empecé subiendo en un blog a ver qué tirón tenía. Y Ah, eso no empecé lo a crear, sabía. sí, empecé con un blog, empecé a subir, además ni siquiera tenía el final, porque es lo que os he comentado fuera de micrófono, que yo, que yo digo, bueno, pues yo creo y ya saldrá el sol por Antequera. Es así. Ay, pero es muy curioso, Ana, porque, por ejemplo, para el tipo de novelas que escribes, es verdad que lo que dices, ¿no? Hay que ser muy técnica, tener mucha información, la documentación es muy importante, y entonces, ¿cómo compagina eso como que luego la historia vaya por donde quiere? Pues, a ver, ¿sabes lo que me pasa? Que yo me centro en otra cosa. O sea, yo me centro en un tema social, siempre. Yo quiero darle voz a alguna injusticia o a algún tema social. O sea, bueno, en Diario de una secuestrada, que es, digamos, es la más light, es la primera y tal, pero al final del todo ves que hay una crítica al final que dices, ah, esto viene a criticar esto, esto y esto, ¿no? Ujú. Con lo que no se ve que fue el siguiente libro, ahí estoy hablando del maltrato, pero no es el típico maltrato que todos estamos oyendo en las televisiones, ¿vale? Entonces, yo sobre eso centro la novela. Creo los personajes, creo el ambiente y luego es como que de repente todo cuadra, o sea, es que tiene que acabar. Ellos tienen vida propia, yo lo digo mil veces. Hay veces que no encuentro el final porque, bueno, pues porque digo, bueno, tiene que acabar ya, porque es que tengo que cargarme tal, pero bueno, pues lo dejo ahí y de repente vas un poco para atrás. Eso, ¿sabes a qué le pasa a, ay, ¿cómo se llama? El escritor de Patria, que ahora mismo no me sale porque voy acelerada hoy. Eh, Aramburu, ¿no? Aramburu es. Aramburu. Sí. Aramburu Mm. escribió Patria así, para arriba, para abajo, iba cogiendo, poniendo, pegando. Y a mí me pasa un poco, o sea, no me quiero Al comparar ni final mucho menos, cuadra. No, pero es pero curioso Compara, porque compara. luego que no hay un método exacto ni hay un método que todas tengamos que ser igual. O sea, que es que al final, pues cada uno o que cada una sí, se adapta a su forma de trabajar a su vida o a como mejor le surge la sí. idea y es más productivo. O sea que genial. O sea, a mí yo lo Pero he intentado, o sea, las escaletas, bueno, más o menos me hago unos guiones de los personajes, la edad que tienen, qué taras tienen, bueno, pues me creo más o menos los perfiles, pero luego yo lo que hago es que me mimetizo con cada uno. Y entonces el que es un macarra, yo, claro, te y pones al además papel. intento siempre alguna palabra la pongo cursiva y tal, para meter más un poco al lector dentro de cada personaje para diferenciar las voces. Intento, pues eso, pero claro, sí, eso es cierto que luego a lo mejor cuando ya tienes que hacer varios borradores y tal, dices, no, esto no puede cuadrar, pero es que lo que me ha pasado últimamente ya es de traca con esta última novela, que ya puedo decir el título, porque Dilo, dilo. Dila, dila. la última novela, que es la siguiente de la serie Caso, que no es saga, cuidado, no es saga. La Serie, saga es cronológica, es serie, se puede leer serie. independiente. Se llama El Círculo de la Locura y es la nueva aventura de Castro, del inspector Castro, que, claro, para mí, lo que he explicado muchas veces, un inspector, si tú lo sacas de su zona de trabajo, por ejemplo, él trabaja en Madrid, en la Brigada de Homicidios, ya lo hice con Móncavo, de Códigos y Muerte lo metí en Madrid, ahí sí que es sota caballo rey, jueces, tal, no sé qué, fiscales, juicios, o sea, ahí sí que es procedimental. En Móncavo no, porque Móncavo es un pueblo, es su pueblo, tal, y aquí lo que hago es que me lo llevo a Galicia. Me lo llevo a Galicia y eso es como quitarle los galones, como quien Sí. dice. O sea, en el momento que tienes un conflicto con un inspector de policía donde manda la Guardia Civil, se convierte en una persona civil. No hay más. Y el círculo de la locura, pues bueno, va un poco
Bueno, está basada en cositas reales que he encontrado muy gordas, gordísimas, Uy, gordísimas. tengo ganas de leerlo. Mira, al hilo de lo que dices y de lo que estás diciendo también antes, porque en este género, en el género que tú escribes, se supone que hay mucha documentación, como lo que has Sí, dicho ahora, cosas que has encontrado. Entonces, ¿cómo compaginas eso con tu método de escribir? Porque normalmente otras autoras de este género lo tienen todo súper atado y luego ya lo escriben. Si tú vas más así a ver lo que hay, surge algo y entonces te documentas sobre eso para seguir o cómo no, lo no, haces. yo no. Yo además no solamente es que surja y me tengo que documentar, entonces paro de la escritura y empiezo o sea, yo me documento en base a lo que yo quiero escribir, ¿vale? Pero luego, claro, empiezo a escribir y me encuentro con el primer stop. Claro. Y digo, a ver, Eh, ¿qué pasa cuando un policía le pasa esto, esto y esto y está fuera de aquí? Entonces, claro, yo me planteo todo, todo, todo. Y es lo que digo, el otro día ya tengo la novela está hecha. Y no hace mucho me desperté por la noche sin estar trabajando ya en la novela, que estábamos con la portada y cosas así. Y de repente, en mi subconsciente, o sea, estaba como soñando que había una cosa que no cuadraba y había un cabo suelto. O sea, es como que la he repasado tantas veces, me he metido tanto en la historia que al final, de repente, bueno, pues mi yo de dentro me dice, cuidado, que aquí tienes algo que no tal. Que, ojo, la han visto 3 betas, 4 betas, miento, 4 betas y ninguno lo había encontrado, ese cabo suelto. Entonces, bueno, Esas es que una estaban tan chiquita, metidas en la lectura que no se han dado cuenta. son cosas procedimentales. Entonces, bueno, pues ¿qué me pasa? Que yo voy escribiendo tal y digo, uff, y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando la sangre es no sé qué? Y entonces, ¿quién puede saber de esto? Pregunto, me documento, me meto aquí, me meto allá, comparo, tal. Entonces, claro, no voy a estar ahí inflando aquello como si fuese el libro gordo de Petete, pero Sí. cojo las cosas que necesito y las coloco y voy documentándome según la novela lo va requiriendo. Y muchas veces los personajes se me van hacia un lado y digo, ¿dónde vais? No, os tengo que corregir porque hacia allá no vais a ningún lado. Entonces, es lo que tiene no trabajar escrupulosamente con un Yeah. guión. El capítulo 1 tiene que pasar tal. Yo no sé escribir así, no puedo. No, Sí. me parece muy artificial. A mí, hay gente que, ole, ¿sabes? Pero Sí, yo, ¿no? Cada uno tiene su método, claro. claro. ¿Y cómo te organizas? Porque me imagino que no tendrás mucho tiempo. Pues mira, ¿cómo me organizo? Pues cada rato que Haciendo tengo, callar a los niños. no, 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 olvídate, eso es Sodoma y Gomorra. O sea, no, no, eso, pues bueno, pues llego a casa y sobre todo mi chico trabaja muchas veces de noche, los fines de semana, pues ahí, por ejemplo, pues el fin de semana, que está todo el fin de semana, o trabaja, cuando trabaja de mañana en fin de semana, pues yo sé que tengo X horas para poder trabajar y ya está. Voy aprovechando por Rascando. los ratitos, claro. Me llevo, si nos vamos a Asturias, porque nos hemos comprado ahí una casa, pues me llevo el ordenador, tal, bueno, voy haciendo. Ya la Pero última fue, dime, eres de las que lo lleva todo el rato en la cabeza, sí, sí, ¿sabes? sí. Cuando Y estás en además, pleno, sí, ¿no? sí, lo voy comentando, tengo mis betas que son con los que comento las cosas y entonces, oye, sin contarles demasiado, mira, tengo esta situación, ¿cómo crees que tal? Y Zaskun Ah, Albeniz, eso que es. conocemos algunos aquí mucho, ella me suele apoyar mucho, me dice, bueno, pues yo haría tal. Y luego cuando a ella le pasa igual, cuando está montando sus novelas con Lope, pues hay veces que me pregunta ella a mí y yo digo, pues, ¿y dónde estás? ¿Y qué tienes? ¿Y qué armas hay? ¿Sabes? Eso enriquece muchísimo, porque cuando por ahí a lo mejor se oye que pues, escritores como que se echan dardos unos a otros y luego no, No, hay una colaboración exquisita. para nada, para nada. Yo sí, a ver, sí es cierto que leo de vez en cuando cada truño, y no voy a dar nombres, y que tiene mucho nombre, ¿vale? Ya,
Y Corramos entonces un es tupido cuando velo. pero yo soy muy mala, porque yo no lo digo públicamente, yo voy a Izaskun o a Mengano o a Citano y digo, pero tú te has dado cuenta de esto. Bueno, Sí, o sea, en sí. fin, ¿y cómo puede hacer, cómo puede decir y cómo tal? Pero bueno, pues te lo comes, pues igual que yo sé que yo no le puedo gustar a todo el mundo, pues es así. Claro, claro, así vamos. ¿Y cuánto tiempo Y entonces sueles tardar en publicar? Desde que tienes la idea hasta que hasta que la publicas, ¿cuánto suele ser tu proceso? ¿Cuánto tiempo Mira, tarda? mínimo 2 años, o sea, desde de Códigos y Otra. Muerte. Bueno, pero es que trabajando Sí, y con una familia, pero es que entre Móncavo y de Códigos pasaron 4. Y ahí me pilló la pandemia y la gente decía, qué bien, la pandemia, voy a escribir. Para mí fue el horror. O sea, fue el horror. Yo no podía, es que me intentaba y además estaba tan frustrada con todo lo que pasaba. No me gustaba nada cómo se estaba gestionando todo. Mi vida, que yo salgo de trabajar, me voy al gimnasio porque tengo una enfermedad crónica que necesita mucha movilidad. Entonces tengo que ir al gimnasio no porque me guste, sino porque paso mucho tiempo sentada y ujú, entonces tengo que moverme. Entonces de repente métete en casa y bueno, sí, tenía un stepper y hacía abdominales y tal, pero era como, yo decía, dame vino, porque es que voy a salir y voy a matar. No van a matar el virus, voy a matar yo. Y entonces me costó. Luego, además, murió mi padrastro y acto seguido murió mi hermano. Bueno, mi hermano murió en 2022, que esta novela se la he dedicado a él. Y ha sido una cosa, además, que no estaba prevista, digamos, porque ha muerto muy joven, ¿no? Y entonces sí, todo este rollo familiar, pues claro, lo que te hace es pararte, tu claro, concentración, sí, tu claro. ritmo y tienes que todo, apartarlo. Sí. sí. Luego, bueno, también te ayuda muchas veces cuando tienes que, desgraciadamente, cuando tienes que hablar de temas de tanatorio, de temas emocionales, cuando estás enterrando a alguien, porque las novelas policíacas y de thriller siempre Siempre, tienes un sí, muerto, ¿qué tal? No sé qué, y el inspector se acerca y mira y tal, y está todo ese ambiente al final, al vivirlo en primera persona, bueno, pues en mi caso, Claro, desgraciadamente, me lo ayudaba a coger transmite. ciertos detalles, sí. sí. Mm. Ujú. Cuando escribes, claro, porque has dicho que, pues, que escribes cosas muy duras por las situaciones que suceden pues, en tu historia, ¿eso te deja mucha resaca emocional? No, no. A ver, tengo que decir una cosa. Cuando me habéis preguntado antes por Harina de otro costal, el libro de mi padre, ¿vale? Ahí sí que tuve una resaca emocional, porque mi padre murió cuando yo tenía 14 años, no tenía 15. Y yo todas las historias que él había contado, yo era como el abuelo cebolleta, porque claro, él decía, "Pues, Sí, como estuvo en la cárcel, ¿sabes? En la cárcel, y yo, pues, como veníamos de una guerra civil, mi padre era mucho más mayor que mi madre, y bueno, el caso es que yo cuando me puse a investigar sobre lo que él contaba, que esa es otra, porque claro, él daba nombres y para mí eran personajes, pero claro, cuando yo empezaba a teclear y tenía que documentar, reseñar quién había sido de este y el otro, y me encontraba con que era gente que había vivido bueno, y tenía un montón de historial en internet del que documentarme. No me hacía falta ni tirar de libros, o sea, simplemente me enganito, Valentín González del Campestino. Si me salía yo decía, madre mía, pues este tío está que mi padre era amigo de él, ¿sabes? Entonces, claro, me reencontré con mi padre a través de Harina. Yo lloré, ujú, bueno, o sea, 6 años allí, entonces era una forma como de hacerle justicia, de cumplir su sueño. Luego, además, se juntó cuando publicamos el libro con que inauguraron un monolito en Kazajistán, que fue uno de los campos del Gulag donde estuvo él. El segundo campo en el que estuvo fue allí y entonces nos invitaron a los familiares, estuvimos allí, bueno, de hecho, vino un equipo de informe semanal con nosotros, está por ahí documentado, lo tengo en mi sí, web, a mí se me ve que estoy llorando a moco tendido, porque era ya como el clímax absoluto, o sea, fue el libro, luego Claro, eso, tal, fue como ¡wow! claro. Una hecatombe ujú, de emociones y tal. El resto, lo que yo hago de novela negra, resaca emocional,
cuando yo busco cómo se puede matar a alguien tal, pero yo intento siempre no repetir muchos clichés. En De Código sin muerte, el asesino va matando gente de una manera diferente, ¿no? Entonces, claro, intento que sea muy retorcido, muy tal. Entonces, bueno, no es una resaca emocional, ahí ya es mi creatividad. Digo, a este le tienes que matar así porque tal y cual, ¿no? Que luego yo me asusto, digo, madre mía, la gente piensa que Te soy muy verás, te verás mala. documentales como ese de 100 formas de morir o algo así. Sí, igual. Y además procuro que no sea algo pues muy típico. Clichés, no me gustan nada los clichés. No, pero es que luego ves las noticias y dices que la realidad supera la ficción. O sea, te estás Bueno, leyendo un libro que siempre. dices esto, madre mía, esto no puede ser real. Y luego ves algo en las noticias y es peor todavía. Sí, y luego también te pasa que yo no sé si es un sesgo cognitivo, que tú escribes una historia y como me pasó con Móncavo, en Móncavo cae una nevada, se quedan ahí encerrados, tal, no sé qué, y empiezan a salir noticias que se han quedado encerrados en un pueblo de Cantabria y digo, ¿qué es Móncavo? Soy yo, copiotas. Entonces, es un sesgo cognitivo, intuyo que esto pasa siempre, ¿no? Pero al final ves como mucho reflejo de lo que tú, de lo que tú creas, lo ves al final, pues es eso, sí. La realidad supera la ficción y muchas veces se repite. ¿Y para tus novelas Yo buscaste también editorial desde el principio o decidiste autopublicar? No, a ver, editorial esta Queimada Ediciones me publicó, porque ellos se dedican al tema histórico y político. Claro, ellos dijeron, es que no podemos invertir en papel. Publicó Diario de una secuestrada y Lo que no se ve, me lo publicaron en digital. Luego cerraron, porque se jubilaron, y recuperé los derechos tanto de las dos primeras más Harina Otro Costal, que tengo de la primera edición mogollón de libros todavía. Entonces, lo que pasó con Harina, además, fue que yo terminé de escribir Harina, se publicó tal, no sé qué, hizo los viajes, pues ya te digo que fue un bombo alucinante. Y mucha gente, pariente de la gente que sale en el libro, se puso en contacto conmigo. Entonces me dieron cartas de mi padre que se había estado carteando con sus padres. Entonces tuve que hacer una segunda edición de Harina, que en vez de tener 300 y pico páginas, tiene 690. Ma- Es el mismo libro Sí. ampliado con cartas que están manuscritas. Sabes que yo lo que hago es que meto la carta en la imagen y luego lo que hago Sí, es transcribirla. sí. O sea, al final lo que hago es documentar más el libro, ¿no? Pero es el mismo Ujú. libro, pero ampliado. Y luego alguna anécdota que ha salido después. Entonces, ahí recuperé yo los derechos. Y luego con Móncavo busqué editorial, publiqué con Libros Indie, pero a los 4 años o sea, caducaba el contrato y dije, no Y quiero no más. No renovaste. quiero. Ujú. Y entonces ahora, o sea, soy fiel defensora de la autopublicación. Bien. bien. Yo lo Equipo. llamo, yo lo llamo Ediciones Juan Palomo. Yo me lo Eso. mismo. Sí, pero tú contratas profesionales que te ayudan para que esté bien, Eh, aparte de los lectores sí, beta que has sí, dicho, o sea, sí. haces el Tengo sobre todo proceso una habitual. persona que me ayuda con la web, que me hace las portadas y demás. Y ahora me estoy haciendo un curso de correctora, yo también. Hala, como te sobra Sé que tiempo. las correctores, las correctoras no deben corregirse a sí mismas, pero Es muy cuanto complicado, más es muy complicado. Pero bueno, yo me mucho. hice correctora por lo mismo. O sea, yo empecé escribiendo, empecé publicando, yo ni tenía ningún pensamiento de hacerme correctora, ni muchísimo menos. Eso estaba, yo qué sé, el antípoda ahí escondido. Y estudié corrección para escribir mejor. Porque yo Ya, veía que cuando me corregían para las editoriales, me corregían como el culo, hablando, claro, vamos, claro. claro. Es que eso es lo que estoy viendo yo, porque yo leo libros editados, no solamente autopublicados, sino pues libros editados Editorial. de Ujú. editoriales tal, y ve y dices, aquí, porque luego, claro, empiezas a afinar. Al principio, bueno, parece que con las faltas de ortografía y tal, que estás como más o menos salvado, pero ahora ya estás con el estilo. Entonces ya dices, a ver, aquí esto no ha pasado, además lo detectas en cero coma. Esto no ha pasado por Sí, una correctora sí, ni de sí, coña. sí. Además, muchas Y veces no sabes lo que es, pero lo lees y no, lo no, no, sabes, lo sabes, no. lo sabes.
lo sabes. Sí, pero a Sabes lo mejor el estilo, exactamente, no, se no, nota, no sé. se Sí, nota. bueno, tú Sí, que no, eres a ver, escritora, sí, sí. pero me refiero al lector normal que no se fija tanto o no sabe si es porque hay repeticiones o porque hay, yo qué sé, rimas o por lo que sea interno, Pleonasmo, sí, exacto. pero ves que no fluye la lectura, es que se nota. Claro, claro. Entonces, pues dices, bueno, pues es que para esto me lo hago yo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no. Editoriales, o me viene Planeta con 600.000 así por delante y me retiran. Bueno, Preséntate preséntate al al concurso, premio, preséntate al premio. claro. Calla, que esto, mira, el otro día hablando con una de las chicas Brit, con Paula, que por cierto la conocí porque ella es de Gijón y coincidimos y nos conocimos. Me dijo, es que tú tienes que tirar más para arriba, déjate de concurso de Amazon, tú tienes que... Y entonces digo, bueno, voy a mirar el concurso de Planeta. Es que tiene unas condiciones. Vamos a ver, tú te presentas y muy bien, pero si no te han seleccionado, tienes X tiempo que ellos pueden disponer de tu novela y publicarla cuando ellos quieran. Lo siento. O sea, entiendo que a lo mejor si es la primera novela que haces o estás en un mundo en el cual, bueno, pues tu esfuerzo al escribir no es tu día a día como, como el nuestro, que estamos intentando siempre sacar minutos, horas o fines de semana enteros dedicándonos a lo que nos gusta, bueno, pues dices, bueno, pues ya sonará la flauta. Pero mi caso es que a mí me parece, no voy a decir un robo, ¿vale? Pero, joder, es que, ¿qué quieres que te Un diga? poquito Es que de abuso de Sí, poder. sí. No, es que bueno, cuando tienes cierta experiencia busca otras cosas. Es que es así. Claro. Vamos, que así. así que bueno, Y yo de que, momento estoy muy contenta con Amazon. Bueno, sí. es un mundo, pero bueno, pues de Bueno, momento a también mí. tiene su interés, que a veces, sobre todo las autoras que compaginan escritura y trabajo, pues les viene bien una editorial si se encargan de todo. Pero bueno, aunque tengas el tiempo que tengas, no sé, yo creo que es interesante saber cómo funciona Sí, todo sí. y estar en todas las fases, porque al final el libro es tuyo, entonces dejarlo en manos de otras personas no siempre apetece. Es que luego la gente se piensa que porque escribas, que porque publiques en una editorial, ya eres la leche. Sí, Entonces, no es verdad. O sea, No. yo leo para nada. cosas muy mediocres y están publicadas y además, y luego lees cosas muy buenas que no les han dado bombo por lo que sea, porque, bueno, porque y luego ya no hablamos de los años de derechos de autor. O sea, es que cuanto más grande sea la editorial, peor. Entonces, es que no. No. Sí. Yo es que vivo Sí. con mi, o sea, yo mi Castro, mi este, mi el otro, mis personajes son míos. Claro que sí, son tuyos y Además, les no, creo pero sí, banda sí. sonora, les creo una lista de reproducción, que esta novela, por cierto, es Es necesario. chulísima la lista, me encanta. La lista es necesaria. No digo Que leerla al ya, mismo tiempo, porque es muy complicado, pero esa lista hay que ponérsela a hasta... mí, sí, yo ya te lo dije, que con la mudanza me la ponía para animarme, oye, y me hacía mucho más llevadero, pero es una lista que la tenéis que escuchar, es muy Es buena. tremenda la lista, sí, sí, y eso Sí, también lleva lo suyo, ¿eh? es muy Elegir esa española. canción, no llenarlo Sí, demasiado, poner 4 o 5 palabritas sí. que vayan con el momento, porque esta novela, los personajes hacen mucha reflexión y entonces en el momento en que salta, digamos, la banda sonora por detrás, parece que estás en una película, entonces sí que es importante, escucharse la Y banda sonora. cuando nuestras oyentes escuchen esta entrevista, seguramente la novela ya esté publicada. Sí, Sería, ¿no? Ahora saldrá para mayo, ¿no? En mayo sí. sale. Sí, Pues este domingo sale ya oficialmente, este domingo sale el post en mi blog con la última parte de que hablo de las canciones, que la idea me la diste tú, Pilar. Eh, la última parte y ya salen los enlaces directos a YouTube y a Spotify y se ve hasta la portada. Digo creo porque a mi portadista le falta rematar una cosita que yo espero que ya esté lista para este domingo. bueno, en Así. cualquier caso, cuando publiquemos el episodio pondremos el enlace para Sí, que claro. cualquiera de las oyentes puedan comprarlo y leerlo. Sí, Yo sí. recomiendo.
la serie de Castro. A mí me gusta. Te va a gustar, te va Me a gusta gustar. mucho. Además, dentro de que es un thriller y que tiene cosas muy reales que han pasado, que me he documentado, pero eso es un poco espeluznante, ¿eh? Las cosas que cuento. Tiene golpes de partirte de risa, porque los personajes son muy irónicos. Entonces, dentro del thriller siempre se puede sacar mucho sentido del humor. Y ahora Así. que hemos hablado de autopublicación, ¿qué fase te parece a ti la más complicada? La fase, pues yo creo que el hecho de documentarme y no dar con lo que yo necesito. O sea, cuando me complico mucho la vida y empiezo, y esto será así, tal, y en un juicio, tal, y entonces, si no, en el caso de algo jurídico, pero si es en algo que desconozco, pues a mí me cansa un poco el tener que justificar los pasos que se dan, porque claro, vuelvo a lo mismo, yo hago un thriller, pero hago un thriller que sea por lo menos creíble. Ujú. Y bueno, he de decir que esta siguiente novela es thriller, pero roza un poco lo paranormal. Uy, Ah, qué guay, guay, guay. interesante. Roza lo Oye, paranormal. Sí, sí, Ana, y sí. para nuestras oyentes que están ahí, que sí que escribo, que si no, ¿qué consejo les darías o que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti al principio de tu carrera? Vale, a ver, yo creo que a todos nos dicen, escribe, escribe mucho, lee mucho, tal. A ver, leer, hay que leer y leer de todo tipo de género. Escribir todo lo que uno pueda, pero vamos a ver, el rollo este de hay que escribir tantas palabras al día, no, esto no sirve. Que sea artificial no vale de nada. Tiene que ser una escritura que te nazca, que te libere y que aunque sean pensamientos que no vayan a ningún lado y se plasmen ahí, bien está. Y luego pensar que esto es una carrera de fondo y es una profesión que se tiene que aprender a base de prueba, error, prueba, error, prueba, error y no cesar a la primera. O sea, hay que insistir, creer en lo que haces, en los personajes y, bueno, por supuesto, humildad, porque hay mucha gente que se piensa que, ay, pues he escrito la novela de tal, y yo soy, no, y luego te viene el palo. Por todas partes. Hay que tener un cierto equilibrio, hay que tener cierto equilibrio y saber que, bueno, que es una cosa constante, que cada día aprendes más, no tener la autoestima por los suelos, pero tampoco creerte que es que eres Ya, el rey del mambo. efectivamente. Entonces, esto es una cosa que cada uno aprende, encontrar cuál es tu punto, tu historia, tu forma de escribir. Esto de que no, es que yo no quiero que me corrijan porque me están cambiando el estilo. No, no, que te corrijan y punto. Y el estilo ya lo irás puliendo, da igual. Y leer mucho y leer de todo para que se vaya uno como chupando de otros, y es así. Ujú. Sí, Sí. sí, así es, pedazo consejo. Pues sí, para Sí, cerrar la sí. entrevista, que además a mí se me ha hecho cortísima, tengo que decir. Mi chico está diciendo que cuando se cena ya, pero Ya ves. Ya es la hora, ya es la hora. Pasa que hace tanto sol y parece que no era todavía de cenar. sí, Bueno, es que podemos seguir hablando horas. sí, Cuando sí. tengas otro libro para publicar, nos das un toque y volvemos por Bueno, aquí. espérate que pasen un par de años. Sí, este es el peor momento. Cuando ya publicas, ya empieza la gente a comprarlo y tal, no sé qué, y entonces es como si hubiese parido quintillizos. Me quedo como, Vacío. ostras, ¿y ahora Seca, qué? O seca. sea, yo necesito seguir, es como una zanahoria. O sea, ¿Pero tienes idea del siguiente antes de acabar o ahora no. empiezas como de cero a ver qué surge? En el caso de El Círculo de la Locura, me pasó que cuando ya de Códigos y Muertes estaba acabado y tal, y entonces, bueno, surgió el tema de, voy a decirlo porque ya estará el libro, eh, basar el relato alrededor de un psiquiátrico abandonado, ¿vale? Novela negra, psiquiátrico abandonado, cosas así un poco, digamos,
lúgubres y demás. Ya la tenía yo en la cabeza, ¿vale? Pero luego ya, claro, es construir la historia, qué es lo que quieres contar, qué quieres, sobre todo, volvemos a lo mismo, la base es denunciar, o sea, ¿qué hay que denunciar ahí? Sí. Pero en este caso ahora mismo, claro, me decía mi chico, ¿vas a seguir con Castro? Y digo, es que yo creo que voy a dejar descansar un poco al pobre, porque además en esta novela le machacado muchísimo. Pobre hombre. Pero pobre, pero ya lo verás, Pilar, ya lo verás. Y creo que es posible que haga una novela con un personaje femenino, a lo mejor hago un spin-off y cojo a Paloma Martínez, que es la subinspectora de Castro, con algo, a lo mejor Muy que buena no sea idea. necesariamente policíaco, a lo mejor algo, no lo sé. Tengo la idea de coger una mujer esta vez, porque Castro ya tengo mucha testosterona dentro. Hay que compensar, hay que compensar. Hay que compensar, sí. Yo creo que con todo lo que has dicho y los nombres de los personajes y tal, bueno, la gente va a estar deseando ir a leer a ver de qué va todo esto Esta y a ver novela, quién es Castro. esta novela, los que hayan leído de Códigos y Muerte, se la van a fumar. Los que no han leído de Códigos y Muerte, no pasa nada. Se puede leer al revés, se puede leer primero esta y luego de Códigos y Muerte, o leer lo que no se ve tal, porque no son cronológicas. Te entiende mejor si te lees de Códigos y Muerte, porque no solamente está Castro, Paloma y Antonio, ¿vale? Que son los tres personajes. Antonio es el amigo de Castro y tal. Pero, bueno, si se lee al revés tampoco pasa nada. O sea que sé que es una novela que creo que para mí, desde luego, todos decimos lo mismo con nuestro último trabajo. Para mí es la El mejor. bebé, el bebé. Este bebé es el más guapo para mí. Bueno, seguro que te va genial, Ana, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, chicas. Oye, un placer enorme. Que se me Sí, muchísimas gracias por aceptar la siguiente. invitación. Sí. Nada, Pues aquí nada, nos estamos. vemos en breve.